¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más y también a otro cuatrimestre más. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar desde el principio con las clases. Bueno, en esta ocasión van a ser dos materias en una. Realmente pues ha habido cambios. Me imagino que a ustedes les han notificado que bueno, ya las clases exactamente ya no van a ser ya tanto de una hora, tienen que ser menos de una hora, aproximadamente a lo mucho 50 minutos, bueno, entre 30 o hasta 50 minutos a lo mucho. Y pues bueno, pues son las nuevas disposiciones, así es que todavía tenemos menos tiempo de lo que anteriormente teníamos, así es que tenemos que prácticamente enfocarnos un poquito más a lo poco que se pueda realizar, ¿no? Vamos a comenzar, son dos materias, es legislación fiscal y también es impuestos 2. La parte donde dice legislación fiscal 7, no sé exactamente por qué le pusieron 7, pero bueno, esa parte yo no la modifico. Entonces, pues ahí está, ¿no? Vamos a comenzar por hablar referente a la evaluación. Vamos a empezar con la evaluación. Aquí está, legislación fiscal. Sería forma de evaluación. Examen virtual 40%, tareas y ejercicios 20%, portafolio digital 30% y participación solamente el 10%. Examen virtual, se realiza una exposición en video de un tema asignado con anterioridad. Debe tener una presentación, desarrollo del tema, conclusión. Y pues se puede enviar por Google Drive, YouTube, WhatsApp. Que bueno, con anterioridad ustedes en otras materias conmigo ya han hecho pues exposiciones virtuales. Entonces pues ya saben cómo está la situación. Tareas y ejercicios son actividades que se realizan durante el horario de clases. Se entregan por medio de la plataforma actual. Puede ser documento Word. A lo mejor alguien lo quiere hacer en Word. O habrá otras personas que lo quieran hacer en el cuaderno. También se vale. No es sacar foto y mandar sus trabajos. Y si envían dentro del horario valen para el porcentaje de ejercicios. ¿Qué significa? Que tienen que enviarlo ahora sí que en la fecha o plazo establecido para que valga el porcentaje. En dado caso que alguien no realice la tarea por el motivo que sea, recuerden que tienen la segunda oportunidad de enviarlo a portafolio digital. Así es que bueno, no hay tanto pierde. Y portafolio digital es la recopilación de tareas y los ejercicios realizados durante la materia. Hacer en un solo archivo incluyendo portada, índice, introducción, desarrollo de todas las participaciones, tareas, ejercicios y conclusión. El portafolio digital ya saben que es prácticamente al término de cada parcial, es la recopilación prácticamente de todo lo que hicieron, así es que creo que es casi un regalo este porcentaje del 30%. La participación, toda participación que hagan en el foro de la plataforma a la pregunta de la clase virtual que vimos en la clase de hoy. Recuerden que la participación prácticamente es en cada sesión. Cada vez que terminamos una sesión pues tienen que poner lo que ustedes aprendieron o que quieren comentar u opinar en base a lo que se vio en clase. Prácticamente todo esto ya lo han hecho, no hay tanto complejidad para hacerlo, pero bueno, ahí está la evaluación explicada, ¿no? Entonces pues otra cosa muy importante, esta forma de evaluación van a ser en los 3 parciales. Recuerden que en mi caso yo divido en 3 parciales, parcial 1, parcial 2, parcial 3, todo el cuatrimestre, para de alguna manera sea más fácil y no sea todo al último. Entonces son 3 parciales. Eso significa que va a haber 3 exposiciones virtuales que tienen que enviar. Así es que bueno, con anterioridad dice que se les da el tema. La siguiente semana les voy a dar su tema a cada uno y les vuelvo a explicar brevemente pues que tienen que investigar y la fecha de entrega. Así es que bueno, ya para que lo consideren. En la materia de legislación fiscal no hay examen, no tiene mucho caso hacer examen, por eso lo cambié por exposición virtual. Entonces pues es un examen menos. Desconozco si los demás maestros les hagan examen. Bueno, esa es la parte de legislación fiscal. Y pues vamos a empezar con legislación fiscal. La materia de legislación fiscal tiene un parecido con lo que vimos en el primer parcial de impuestos 1. Algo parecido. De hecho me parece que ya tienen el libro. Tienen que descargar un libro. Nos vamos a basar en ese libro. Entonces le vamos a dar tiki tiki en San Google. Le dan tiki tiki
ponen estudiando contaduría, que es la página oficial mía, le dan tiki tiki. Ya después de que le den tiki tiki, se van a ir a la parte de Sesca y buscan universidad. Le dan tiki tiki y ya después de que entren buscan la materia de legislación fiscal, que sería descargar este libro que dice libro 6, derecho fiscal en PDF. Le dan tiki tiki y lo descargan. Está en PDF. Y bueno, lo voy a tener que volver a ponerle aquí. Entonces le damos tiki tiki. Yo en este caso, bueno, se volvió a descargar. Lo volví a descargar. Bueno, vamos a cancelar esto y vamos a cancelar esto. Entonces, ya que lo tengan, es el libro que vamos a ver. En total son 219 páginas. Obviamente no vamos a ver exactamente las 219. Solamente algunos temas del libro corresponden a legislación fiscal. Entonces, pues vamos a ver la primera parte. Este libro lo descargan. Me parece que ya lo tienen. Me parece que lo hemos visto con anterioridad. Este es el índice. Obviamente no todas las unidades se van a ver. En este caso vamos a empezar con la unidad número 1 porque es importante, que sería la página número 10. Entonces es lo primero que vamos a ver. Página número 10. Entonces sería la unidad 1 y vamos a ver estos tres temas. Bueno, son 4, pero el primero es como un concepto. Vamos a empezar con un pequeño mapa conceptual que nos menciona el derecho fiscal, aspecto conceptual, origen del derecho y obtención de ingresos. Está el derecho fiscal, el derecho tributario y el derecho financiero. Ustedes saben que existen muchos términos de derecho. También las fuentes formales del derecho fiscal, que ya lo vimos, y una actividad financiera del Estado. Vamos a comenzar en la parte del concepto. Vamos a leer y vamos a ir explicando. Y bueno, vamos a tratar de dar más énfasis, porque recuerden que ya es menos tiempo el que tenemos. Al final les doy los avisos relevantes del cuatrimestre. Concepto, dice: para que el Estado pueda efectuar de manera satisfactoria sus actividades, se requiere un sustento económico que debe provenir de los ciudadanos, particulares o gobernados, que desde luego son los que se benefician de obras públicas, educación, seguridad social y comunicación, por mencionar ejemplos, lo que hace necesario establecer normas jurídicas por parte del Estado que beneficien a la sociedad, sobre todo cuando existe un aumento de población y el Estado tiene que prever el gasto público. Entonces, en esta parte, ustedes, donde dice educación, seguridad social, obras públicas, ya saben cómo se llaman ese tipo de impuestos. Ya vimos la clasificación de impuestos. Posteriormente dice: de acuerdo con lo anterior, el derecho fiscal tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige a los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos. Nosotros también vimos en clase pasada de impuestos que había dos tipos de sujetos: sujeto activo y sujeto pasivo, que eso de todas formas los vamos a volver a ver. Al final de cuentas, en un término muy simple, está el Estado, que puede ser obviamente los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, y el contribuyente. Entre el contribuyente, pues ustedes ya saben que está la persona física y la persona moral, que lo vieron también en clases pasadas y que incluso pusieron su tarea la definición de acuerdo al Código Civil del Federal, ¿no? Código Civil Federal. Entonces, al final de cuentas, en un término muy simple, es la persona que paga impuestos, ¿no? Dice: de esta definición se distingue que existe una relación económica entre el Estado y los particulares o gobernados, y una relación necesaria, indispensable para la satisfacción de las necesidades colectivas, que para el Estado requiere de recursos económicos y patrimoniales que deben provenir de los gobernados, quienes son los que se benefician con la satisfacción de las necesidades colectivas. Otro concepto define el derecho fiscal como el sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos de derecho público del Estado derivado del ejercicio de su potestad tributaria, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerados en calidad de contribuyente.
Ya saben ustedes que existen dos tipos de contribuyentes. Lo que es la persona física y la persona moral, que bueno, ustedes ya saben quiénes son personas físicas, ejemplo de personas físicas y personas morales. Cuando se refiere a potestad tributaria o la parte de la palabra tributario, en un término legal, pues sería prácticamente las leyes enfocadas a impuestos. Pero recuerden que la tributaria o el tributario viene del origen de hace mucho tiempo, de la época de los romanos, en el cual pues las personas tenían que darle un tributo al emperador. Entonces le daban pues dinero, de alguna manera ya pagaban impuestos y pues el emperador se hacía rico y supuestamente el emperador pues buscaba también ayudar al pueblo, supuestamente, ¿no? Sin meterme en cuestiones religiosas, ustedes posiblemente vieron películas de, no sé, La Pasión de Cristo, Cristo Rey, películas relacionadas con Jesucristo, sobre todo en la época de la Semana Santa, en la cual ponen ejemplos, ¿no? Del emperador, que según van los romanos, hey, dame eso, dame el otro, pues más o menos así se origina el impuesto y lo que es también el derecho, ¿no? El derecho me refiero a la carrera que hoy conocemos como derecho. Sus fuentes de origen es realmente Roma o toda esa parte, ¿no? Pero bueno, eso es importante porque en aquella época se originan prácticamente los impuestos, así es que dale gracias a los romanos que los impuestos existen y muchos países en la actualidad toman como referencia tanto la parte legislativa o de ley y también los impuestos. De lo anterior se distingue que uno de los atributos del Estado es su soberanía, en cuanto a la facultad de establecer a cargo de los particulares las contribuciones o cargas fiscales impositivas que considere necesarias para obtener los recursos económicos suficientes para hacer frente al gasto público. En este caso se supone que el Estado tiene tres tipos de niveles, ¿no? El municipal, el estatal y federal. Entonces mucha gente conoce que hay impuestos federales, es decir, no importa en qué parte del estado de la república tú vivas, el impuesto lo tienes que pagar, claro, siempre y cuando tú estés dentro del supuesto. No es que al 100% sean todos. Podemos decir que algunos pagamos más, otros pagamos menos, otros pagamos cierta cantidad. Pero aparte de eso, dice el Estado, bueno, también a nivel estatal, es decir, cada estado puede tener sus propios impuestos. Entonces hay que sumarle más impuestos. Y todavía para no acabarlo, dice el municipio, bueno, yo soy un municipio, también ocupo recaudar dinero para regresárselo al pueblo, según. Entonces pues también hay impuestos, ¿no? Ejemplo de cada uno puede ser, por ejemplo, el impuesto municipal sería el predial. Obviamente muchos de ustedes no pagan predial porque a lo mejor no tienen una casa propia, a lo mejor rentan, entonces pues ya se salvaron. Se salvaron. Pero si tú tienes casa o tienes varias casas, pues tienes que pagar el impuesto. Entonces en ese caso a algunos les aplica, otros no. En el caso de la tenencia, pues también sería un impuesto estatal, que cada estado tiene sus parámetros para decidir cuándo pagarlo y cuándo no. Obviamente todas las personas que no tienen carro, pues ¿qué creen? Pues ya la libraron, ¿no? Ya no pagan ese impuesto. Bien por ellos, pero los que tienen carro tienen que pagar. Y a nivel federal, el IVA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de una u otra cosa no te escapas, así es que hay que pagar, ¿no? Actividades de aprendizaje. Ahí les va su primer trabajo. De hecho, en este caso nos vamos a basar en este pequeño librito. Vamos a ver si se puede. Perfecto, se puede copiar. Así no batallamos tanto, ¿no? Vamos a darle control C y vamos a poner aquí lo siguiente. Esto es para llevar el control. Estamos en la actividad sesión número 1. Sería legislación fiscal. Y la actividad de aprendizaje, le vamos a poner actividad de aprendizaje 1. En legislación fiscal voy a enumerar, ya saben que siempre enumero las tareas, pero lo vamos a poner en esta ocasión actividades de aprendizaje, para que suene más pro. Y también para tener como el control y de alguna manera pues sea fácil para ustedes hacerlo en la hora del portafolio, o sea, más facilito, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a tener que hacer lo siguiente. Dice, actividades de aprendizaje. Investiga
el concepto de derecho fiscal y su entorno con la actividad financiera. Los requisitos de entrega son presentación, aspecto de concepto del derecho fiscal y síntesis del tema investigado y una bibliografía. Quiero aclarar que todo esto es enfocado a hacerlo en Word, no tienen que exponer nada ni nada por el estilo. De hecho ya lo hemos visto un poco en la clase pasada de Impuestos 1, ya habíamos visto las clasificaciones de los derechos, que existen un montón. Pero en este caso está como para que ustedes investiguen un poco más a profundidad de derecho fiscal. Entonces, ese sería. Entonces recuerden, la presentación es simplemente poner una presentación en Word básica, tampoco exagerado. Y ya ahora sí, directo al tema, ¿no? La investigación que hicieron. Cuando se refiere a síntesis del tema investigado, se refiere un poquito más a tu opinión. Donde dice aspecto conceptual del derecho fiscal, es como la tarea en sí. Síntesis es lo que tú piensas de lo que tú investigaste. No vamos a hacerlo tan extenso. Mínimo con una hoja de síntesis de ustedes es suficiente. Lo del aspecto conceptual del derecho fiscal es dependiendo el tema que a ustedes les surja o lo que hayan investigado, y la bibliografía, ya sea un libro, una página de internet. En este caso no soy tan estricto con referente a la bibliografía. Muchos dirán, ¿cómo que no muy estricto? No tengo esa para que lo hagan. Tal vez en otras escuelas se lo van a pedir con el APA. Si no saben qué es el APA, es una forma de poner en la bibliografía de manera acomodada, de manera general, libros, películas, revistas, incluso, no sé, fotografías, y tiene un método para poner la bibliografía, pero no es tan fácil, no es como cuando hacemos la bibliografía básica, ¿no? No es necesario en este caso, no vamos a complicar tanto, pero es el APA, un formato que la verdad está complicadillo a veces de entender el APA, pero bueno, no es necesario que lo hagan con formato APA. Si alguien lo hace con formato APA, está bien, perfecto, pero no es necesario, para que no vayan a envolverse ahí. Entonces sería la primera actividad. Y pues nos vamos a ir a ver esto. Y lo vamos a dejar en derecho financiero porque tengo que abarcar las dos materias y no tengo mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el concepto de derecho tributario y financiero. Derecho tributario. Vamos a leerlo y lo voy a explicar. Dice, en diversas épocas de la historia, el tributo ha representado aspectos muy importantes, ya sea en la contribución en especie que se otorgaba de manera forzosa y que los pueblos vencedores solían imponer a los vencidos de una guerra, o bien como ofrenda a los dioses, por lo que el título representaba una obligación con el líder que gobernaba. El término tributo ha cambiado con el tiempo. En la actualidad se utiliza de manera generalizada para definir las contribuciones o aportaciones económicas que legalmente los ciudadanos, es decir, nosotros, se encuentran obligados a efectuar a favor del Estado. ¿Qué cosa, no? A favor de ellos. Por lo anterior se definirá al derecho tributario como el conjunto de normas jurídicas que reglamentan la determinación y el pago de las contribuciones de los particulares que deben tributar para cubrir el gasto público. En pocas palabras, nosotros como contribuyentes somos los que debemos tener esa cuestión de decir, quiero pagar impuestos, estoy a gusto, voy a pagar impuestos por mi estado, por mi gobierno, para que él después, entre comillas, lo distribuya, ¿no? Después dice, el concepto de derecho tributario no debe considerarse restringido e incompleto, ya que el término tributo incluye cualquier prestación económica que los particulares o gobernados aportan para el sostenimiento del Estado, que aplica en nuestra legislación correspondiente de igual forma a los impuestos, a las aportaciones de seguridad social, a los derechos o a las contribuciones especiales. Esos términos ustedes ya lo saben porque su maestro de la clase pasada y de la materia pasada pues lo hizo excelente y yo sé que les explicó. Entonces ya se lo saben, ¿no? Es una clasificación de los impuestos. Y pues hasta aquí le vamos a... Bueno, de una vez, ya vamos a terminar esto de una vez. Derecho financiero. El Estado, para cumplir con sus objetivos, realiza una serie de actividades financieras que le permiten obtener ingresos mediante las normas jurídicas correspondientes, así como administrar los ingresos y su erogación. Recuerden que erogación es un gasto en un término muy simple, para satisfacer las necesidades de la sociedad. Bueno, se supone que pues satisface la necesidad de la sociedad, es decir, todas las personas que vivimos en un lugar.
Dice que el derecho financiero se define como el conjunto de normas que regulan la obtención, la gestión y el empleo de los medios económicos necesarios para la vida de los entes públicos. De acuerdo con lo anterior, el derecho financiero se clasifica en varias partes, cada uno tiene aspectos, y nos pone aquí una pequeña gráfica en la cual muestra el derecho financiero, su clasificación: derecho tributario, derecho fiscal, derecho patrimonial y derecho presupuestario. Derecho tributario fiscal es el que estudia y establece las normas fiscales que el Estado necesita para la obtención y recaudación de ingresos. En un término fácil, significa que el gobierno, en cualquier nivel, requiere dinero, recaudar, ya sea impuestos que ya existen, impuestos nuevos o otras cosas que a lo mejor no existen, pero pues se ponen de acuerdo y lo hacen, ¿no? O incluso que existen y aumentarlos. Derecho patrimonial es la actividad del derecho financiero que regula y administra el patrimonio del Estado. Si bien es cierto, también el Estado cuenta con casas, cuenta con edificios. También el Estado de alguna manera es una empresa. Obviamente se entiende que pues la empresa que ellos tienen pues es prácticamente el gobierno en sí, pero también tienen de alguna manera ahora sí que su patrimonio. Derecho presupuestal es la actividad del derecho financiero que regula y establece el gasto público o presupuesto de ingresos. Aquí pongo como un ejemplo en el derecho patrimonial. Por ejemplo, vamos a suponer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchos de ustedes han ido a tramitar el pasaporte y van a las oficinas, ¿no? A veces esas oficinas no son de la Secretaría de Relaciones Exteriores, son de otra persona que se dedica a la renta de inmuebles. Entonces le renta a la Secretaría y la Secretaría tiene que pagar igual como si fuera un contribuyente normal. Obviamente al final sabemos que bueno, al final el impuesto regresa nuevamente, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Y derecho presupuestal, también el Estado hace presupuestos, independientemente que él a lo mejor sea el que recaude los impuestos como tal, pero él pronostica cuántas personas van a pagar de impuestos, cuántas considera que sí lo van a hacer, cuántas considera que no lo va a hacer. Y esto del derecho presupuestal es en todos los niveles. Hacen presupuestos igual para ver qué tienen que hacer, si tienen que reparar algo, organizar para hacer sus pagos a los trabajadores, porque también tienen trabajadores, también tienen que pagar, en fin, también es como una empresa. La única ventaja es que prácticamente es el gobierno, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Y otra actividad de aprendizaje, y ahora sí, hasta aquí sí la vamos a dejar en esta materia. Espero no haberme tardado tanto en esta materia, pero ahorita no tengo de momento mi celular para ver cuánto tiempo llevo. Esa sería la actividad de aprendizaje número 2 y dice lo siguiente. Vamos a verlo de aquí. Investiga en internet los conceptos de derecho tributario y financiero. Los requisitos de entrega son presentación, competencia tributaria del Estado y síntesis del tema investigado y la bibliografía. Entonces aquí lo que se tienen que enfocar es más que nada en derecho tributario y financiero, como que adentrarse un poco más a fondo de lo que trata. Y recuerden que la síntesis del tema investigado es una hoja donde ustedes opinan. Y pues aquí el tema fuerte es todo, ¿no? Y hasta aquí prácticamente la vamos a dejar, y la siguiente clase pues vamos a ir con más ánimo referente a la legislación fiscal, que está muy interesante, en este caso los derechos que hemos visto, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que sería la siguiente materia, que es igual, impuestos. Todo es impuestos. Su vida hoy va a ser impuestos, todo este cuatrimestre va a ser su vida impuestos. Bueno, vamos a empezar con la evaluación de impuestos 2. Forma de evaluación, examen. En esta ocasión hay examen, vale el 40%. Tareas y ejercicios vale el 20%. Portafolio digital vale el 30%. La participación solamente vale el 10%. Examen virtual, bueno, aquí era sí, examen virtual está bien. Prueba de conocimiento sobre los temas vistos en cada parcial. El examen es en línea con temporizador incluido. Ya saben que el examen pues es individual, es prácticamente cada parcial, es decir, hay 3 exámenes en el cual ustedes tienen que pues estudiar, ¿no? Obviamente, y pues hacer el examen. Y tareas y ejercicios sería la siguiente, que son actividades que se realizan durante el horario de clase. Igual se entregan por medio de la plataforma actual. Recuerden que todas las tareas, todos los ejercicios de ambas materias siempre se van a entregar en Classroom. No está permitido entregarlo por otra vía, porque pues estaríamos infringiendo la regla.
Entonces, ahí está el ejemplo, pero bueno, eso ya lo saben, entonces no hay tanto problema. Portafolio digital, recopilación de las tareas y los ejercicios realizados durante la materia, hacer en un solo archivo, portada, índice, introducción, desarrollo de todas las participaciones, tareas, ejercicios y conclusión. Y la participación, pues lo que se ve en clase, pues ya saben comentar. Prácticamente todo esto, pues ya saben hacerlo, entonces no creo que tengan inconveniente o problema. Recuerden, el examen es cada parcial. La siguiente clase les voy a dar ya las fechas de examen para que las tengan ahí como, pues ahí ya medidas, ¿no? Para que no choquen los exámenes y la exposición. ¿Qué les parece si después del examen, por ejemplo, si el examen fuera la siguiente semana, entonces en 15 días sería entregar la exposición, para que no sea el mismo día examen y exposición? Pero digo, al final eso es como que es mucho diferente, ¿no? Pero lo vamos a hacer la siguiente clase. Les voy a dar el calendario donde ya tienen la fecha del examen y la fecha de entrega de los portafolios, y también pues, perdón, de lo que es la exposición y examen. El portafolio digital normalmente es una semana antes normalmente del examen, entonces para que así tengan diferentes espacios, ¿no? Y pues prácticamente es la evaluación, entonces pues no es tan complicado, ¿no? En este caso es impuestos. Entonces, ¿qué necesitamos en impuestos? Necesitamos la ley del impuesto sobre la renta. Esto viene en la Fiscoagenda, aquellos que lo compraron, ley del impuesto sobre la renta. Y pues vamos a empezar con el artículo 1. Ley del impuesto sobre la renta, título 1, disposiciones generales. Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Entonces, de entrada, personas físicas y personas morales, que ustedes ya saben quiénes son y cuáles hay, ¿no? Entonces ya hay cada quien, como ya saben qué persona es física y qué es persona moral, pues ya saben quiénes están obligados. 1. Los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. En pocas palabras, ¿eres una persona física? Sí, soy una persona física. ¿Eres una persona moral? Sí, somos una persona moral. ¿Dónde resides? En este país, en los Estados Unidos mexicanos. ¿En qué parte? ¿En Sonora? ¿En los 32 estados que existen? Sí. Pagas impuestos. Entonces, no hay forma de que te escapes, no, pues eres mexicano prácticamente ahí. Recuerden que son 32 estados, ya no son 31 estados y un distrito federal, de acuerdo a la nueva normatividad. Son 32 estados, ¿eh? Entonces, por ahí el Estado de México, un municipio del Estado de México quiere ser estado. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Pero actualmente son 32 estados de acuerdo a nuestra constitución política. En el pasado quedó el famoso Distrito Federal. Y pues ahora sí que todos los que estamos en este momento y que me están viendo, pues ¿qué creen? Nos hicieron estudiar demasiado en la secundaria y en la prepa, aprendiéndonos la Ciudad de México y los 31 estados, ¿no? Para la nueva generación, pues tiene que ser 32 estados. Entonces, no importa en qué parte de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos estás, pagas impuestos. Así de fácil. 2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Entonces, en este caso, yo soy extranjero, tal vez soy alemán, soy británico, ¿no? Entonces, pues tengo una empresa pues dentro de este país, pues pago impuestos. Estoy obligado a pagar impuestos independientemente que sea una persona física o persona moral. Y número 3, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situados en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a este. Ok, aquí ¿qué diferente es este con este? En el 2 es prácticamente yo tengo una empresa y físicamente ahí está y yo soy extranjero, pago impuestos. Aquí soy también extranjero, pero no necesariamente tengo un establecimiento permanente aquí. Posiblemente a lo mejor ni siquiera tengo un establecimiento permanente. Solamente es a lo mejor temporal
o puede ser también aquí atribuible a algo que no existe físicamente. Vamos a suponer los famosos streamings. Muchos de los streamings no son mexicanos, a excepción de Blim, Claro Video, que son mexicanos. Pero por ejemplo Netflix, realmente son extranjeros los dueños de Netflix. No tienen un establecimiento permanente como tal. No existe una oficina que diga Netflix y las personas vayan y compren ahí Netflix, ¿no? Pueden tener oficinas solamente como típico centro de atención a clientes, o porque la ley les dice mínimo una oficinita, aunque no hagas nada, pero para que yo te notifique ciertas cosas voy a tu oficina. Pero realmente ahí no se hace nada, simplemente es como una atención a clientes o personas que quieran hacer alguna actividad con Netflix. Por ejemplo, alguna persona dice, yo quiero hacer una película contigo, Netflix. Ah, ok, te atiendo en esta oficina, pero aquí no producimos, aquí no hacemos nada. Simplemente es una oficina porque a lo mejor la autoridad a veces nos manda notificaciones y no hay una oficina, digamos, física. Entonces, la ley normalmente les obliga a tener una oficina física, nada más para eso, nada más. Entonces, en este caso podría ser un ejemplo que obtiene ingresos mexicanos, pero no está aquí. Entonces podría ser un ejemplo, ¿no? Y pues prácticamente yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Entonces la vamos a dejar aquí en este momento, porque si nos vamos a pasar de tiempo. En este caso, ¿cuál es la actividad que tienen que hacer? Vamos a poner aquí esto. Ok, la actividad que tienen que hacer es la siguiente. Aquí sería la materia impuestos 2. Ya saben que es bien importante cuando ustedes quieran aprender una ley, independientemente si es ICR o IVA o Código Fiscal, la ley de sociedades mercantiles, el índice es importante. Entonces tienen que realizar el índice de la ley del impuesto sobre la renta. Esto ya lo hicieron con el impuesto al valor agregado y código fiscal. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es conocer su ley. Hay que conocer la ley. Recuerden que si tienen la Fiscoagenda, se van a la ley del impuesto sobre la renta y hay que hojear el libro o leerlo, ¿no? Entonces tienes que poner ley del impuesto sobre la renta, título 1, y ya pones título 1, disposiciones generales, artículo 1, y pones el artículo 1. Después sigues hojeando tu ley, el libro de la Fiscoagenda. Aquellos que lo tienen, lo hojean, lo están así como viendo, van más o menos viendo, posiblemente esto vamos a ver en clase, y se van así sucesivamente. Así se van sucesivamente. Y después título 2, ponen título 2 de las personas morales, disposiciones generales, artículo 9. Perdón, no pongan el artículo 9, más bien pongan del artículo 9 al artículo tal. En el caso anterior sería entonces del artículo 8, del 1 al 8 son disposiciones generales. Y así sucesivamente tienen que realizarlo. Y pues ya esa sería la tarea en este caso de impuestos. En este caso vamos a dejar una tarea nada más. Y recuerden la participación al terminar la sesión. Bueno, ya para terminar los avisos. Pues el nuevo aviso es que no podemos tardarnos mucho. De hecho, tardarnos más de una hora o una hora, pues se va a ver como mal. Esta disposición es nueva. Realmente quieren que nos tardemos de 30 a lo mucho 50 minutos. Porque según tenemos que dar como un descanso. También nomás es menos de una hora. No importa qué profesor sea. Incluso si da más materias, nomás tiene que hacerlo en menos de 40 o 50 minutos. En mi caso pues, son 2 materias. No sé, yo desconozco si hay otro maestro que también en otra universidad de la misma de 2 materias o hasta más, no lo sé. Entonces no tenemos realmente una hora por cada materia, que sería como lo ideal realmente, porque es muy poco tiempo. Nos quedamos muy corto con las actividades o con la información. Entonces sí tengo que sintetizar o hacerlo más rápido, y pues incluso
No creo revisar las tareas de manera virtual, es decir, los voy a revisar yo aparte y a lo mejor al último les comento algo, pero no como lo hacemos en la clase pasada o en las materias pasadas, que revisamos uno de sus trabajos, etcétera, no, porque voy a perder mucho tiempo. Entonces eso sería la primera cuestión, que ya va a ser más como yo decirles ahí en clase, ¿no? Está bien, está mal, te equivocaste, etcétera. Ya no revisar el de sus compañeros, que esa es una actividad que me gusta hacer mucho, incluso en clase presencial, mínimo revisar uno o dos trabajos general para que todos sepan cómo su compañero también lo hizo y ver diferentes opiniones. Eso no se va a poder hacer. Otra cosa también muy importante, yo desconozco si lo hicieron en clases pasadas con otros maestros. Aparentemente tienen que sacarse fotografías. No entendí muy bien toda esa parte, voy a tener que preguntar, porque querían como fotografías de, pues de las, ya sea llamadas o como la clase virtual. No logro entender muy bien cuál es el objetivo de sacarse una foto. No sé si es como para comprobar si vienen a clases o no sé. Entonces voy a investigar bien si quieren una foto también de los alumnos viendo la clase o de la clase. No entiendo muy bien porque digo, al menos mis clases son obviamente terminando la transmisión, se queda grabado en el chat, obviamente está su nombre y si llegan a preguntar algo o opinar, pues ahí está. O sea, no es como que haga como que sí, la clase no la di. O sea, cualquiera podría entrar después de que termine la transmisión, o quien tenga el enlace pues puede entrar y decir, sí vieron la clase, sí hubo clases. Pero no sé por qué, para que una foto como que no le ve mucho sentido. No sé si tenga que ser una foto también de ustedes viendo la clase o de la clase. Entonces ocupo esa parte, sí, preguntar bien, pero es una nueva disposición. No sé si ustedes lo hicieron las clases anteriores o no sé cómo lo van a hacer con otros maestros o si ya les comentaron. De todas formas, eso se lo voy a comentar un poquito más en WhatsApp para no perder mucho tiempo. Y otra cosa también, el cuatrimestre. Iniciamos hoy 5 de septiembre y se termina el 19 de diciembre. Es del 5 al 19 de septiembre. Son 3 parciales y la evaluación que hicimos es cada parcial sigue siendo la misma evaluación para no hacer ningún tipo de cambios. La siguiente semana les voy a dar ya su tema para lo que es legislación fiscal y también para lo que es la entrega de exposiciones, para que tengan ya las fechas previstas, ¿no? Y el tema que van a exponer cada uno. Y pues prácticamente sería todo. ¿Qué más me faltó comentar? Y pues ya prácticamente es el cuatrimestre. Al referente a las clases presenciales, pues yo creo que este cuatrimestre, este primero parcial, yo creo que va a ser así. Aparentemente nos comentaron que es casi, se puede decir seguro, que vamos a terminar todo así, virtual. Eso lo dijeron en la junta pasada, una junta que tuvimos la semana pasada. Entonces pues prácticamente tenemos que pensar que va a ser así todo el cuatrimestre. Más sin embargo, yo leyendo las noticias, en la SEP o el gobierno federal está pronosticando en octubre, en las 2 últimas quincenas de octubre, algunos estados de la República Mexicana ya van a entrar en clases. Eso es lo que se presupone o su plan que tienen ellos. Y en otros estados sería hasta noviembre. Pero pues no sé si esto realmente vaya a aplicarse o solamente están pensando, ¿no? En la parte de la SEP. Esta información fue apenas ayer, lo estaba leyendo, pero pues bueno, al final de cuentas nos tenemos que remitir lo que digan nuestras autoridades en nuestro caso, ¿no? Pero para que vayan pensando que a lo mejor entramos en octubre tal vez o en noviembre, dependiendo del estado. Realmente la regla es que sea verde el semáforo y ya, pero pues en cuestiones de eso de los números, yo digo que por ahí hay truco, hay gato encerrado. No creo que todas las cantidades que den realmente sean al 100% efectivas. Entonces hay mucha desinformación en ese sentido. Pero bueno, ese es el plan, ¿no? Entonces los comento para que, bueno, a lo mejor tengan en mente que a lo mejor entramos, ¿no? Puede ser una muy poca posibilidad. Y pues prácticamente sería todo, ¿no? Entonces hasta aquí nos vemos. Es un gusto volverlos a ver nuevamente después de una semana de vacaciones que tuvieron nada más.
Saludos a cada uno de ustedes, saludos a Antonio, felicidades Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Keila, muy buenos días. Rocío, muy buenos días. Eduardo, muy buenos días. Yesenia, buenos días. No, Jessica, buenos días. Ariana, buenos días. Y ¿quién me falta? No te creas. Beatriz, muy buenos días, ¿no? Entonces, muchos buenos días a todos y muchísimas gracias por ver la clase. Nos vemos hasta la próxima y recuerden cualquier cosa o pregunta, dudas, pues ya a partir de WhatsApp para cualquier cosa, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima en otra sesión más. Muchísimas gracias. Hasta luego.